Hola a todos, nos encontramos en el patio interior de la sede del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo de la Universidad Autónoma de Barcelona y continuamos con esta serie de entrevistas que estamos realizando para todos vosotros, para nuestro curso en Coursera. Hoy vamos a hablar con un egiptólogo que es especialista en cuestiones de género. Es un tipo de estudio al que quizás no estamos acostumbrados, pero que tiene sin duda una gran proyección. Marc Orriols, el doctor Marc Orriols, es licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona y es máster de Egiptología y doctor en Egiptología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenas tardes, Marc. Buenas tardes, José. Bueno, Marc, en la Universidad Autónoma de Barcelona tenemos un máster oficial de Egiptología en el que una de las asignaturas que se ofrecen es justo la que tú das y tratas sobre cuestiones de género. Pero entonces la pregunta para todos, para que lo entiendan mejor, sería, en realidad, ¿qué son las cuestiones de género? ¿Qué tipo de estudios se llevan a cabo? Bueno, los estudios de género contemplan lo que es el estudio del individuo como él mismo y después el resto de la sociedad que comparte espacio con él. De hecho, hay muchas situaciones que me encuentro que la gente confunde estudios de género con estudios sobre la mujer. A ver, los estudios sobre la mujer son una parte del estudio de género. El estudio de género contempla otros individuos, como puede ser incluso la masculinidad, por ejemplo, la vejez, toda la cuestión de las edades, el nacimiento, el niño. Después por ejemplo, la homosexualidad también está contemplada dentro de los estudios de género. Sería un poco, pues todo el estudio es enfocado directamente al individuo y a su entorno social, evidentemente, cómo se comporta en el entorno. ¿Y qué aplicación tienen estos estudios en egiptología? Bueno, evidentemente la aplicación es muy amplia hasta este momento. La egiptología siempre se ha preocupado mucho por el estudio de las grandes construcciones, sobre todo de la lengua, de las divinidades, pues son aspectos muy atractivos de Egipto, y ha olvidado totalmente toda esta parte más del estudio del individuo. Entonces, claro, se puede aplicar pues desde el estudio de los niños, por ejemplo, un tema muy poco tratado, el estudio de las mujeres, este ha sido más tratado en egiptología, pero fuera de los estudios de género. Por ejemplo, yo siempre comento el tema de Desrochers Noblecourt, que seguramente es uno de los libros más conocidos del estudio sobre la mujer en el Antiguo Egipto. Es un libro que está claramente hecho a partir de su contexto social. Ella lo que hace es, por ejemplo, hablar de la mujer, pero habla sobre las pelucas, sobre sus ornamentaciones pendientes, y no nos habla de su posición social. Es curioso ver que, por ejemplo, los hombres también llevaban pelucas y pendientes y todo este tipo de propedéutica, y ella no habla, habla específicamente solo de la mujer. Entonces el libro de Desrochers Noblecourt es hijo de su contexto, ¿no? Igual que toda la historia. Entonces, ahora, por ejemplo, todos los estudios de mujeres, o básicamente casi todos los estudios sobre mujeres que se hacen en Antiguo Egipto, evidentemente tienen en su contexto histórico en el que se introducen ya los estudios de género. Pero aparte, evidentemente, lo que comentaba antes, también, por ejemplo, los estudios sobre la homosexualidad también es quizá el segundo de los temas más tratados dentro de los estudios de género en egiptología, pero también falta mucho trabajo para hacer, y sobre todo, básicamente lo que creo que falta mucho trabajo es sobre el tema de la infancia desde una perspectiva de género, y después todo el tema de las personas mayores, de la vejez, de la concepción de la vejez en Antiguo Egipto, que hay un par de artículos solo muy interesantes, porque da mucho más juego que esto. Bueno, en los últimos años, en realidad ya desde hace tiempo, dada tu dedicación como investigador a estos aspectos de la sociedad, del género en el Antiguo Egipto, has realizado numerosos artículos, intervenciones en congresos internacionales, pero hay una referencia tuya que sin duda es fundamental y que es tu tesis doctoral que presentaste en el año 2010, la defendiste en 2010. Esta tesis doctoral lleva por título La sexualidad en el Antiguo Egipto, un estudio léxico y cultural. Entonces, sin duda, como he comentado, es una obra que se puede considerar de referencia, porque, como después podrás comentar a todos los estudiantes de Coursera, en realidad no hay excesivos estudios en ese campo. Pero en el caso concreto de tu trabajo de investigación, de tu tesis doctoral, ¿qué logros crees que has conseguido mediante esa investigación y hasta dónde puedes decir en qué modo supera todo el trabajo que se haya realizado anteriormente? Bueno, los trabajos anteriores
se da la curiosidad, ¿no? Siempre que comento, que se trata, los libros que hay, hablando de monografías, son libros para el público general, no son libros académicos. Entonces se da la tesitura esta, ¿no? Que aparece obras que sin pasar por la academia van directamente al público general. Evidentemente estas obras se siguen utilizando como obras de referencia, por ejemplo el libro de Liz Mannick, que es de finales del 80, principios de los 90, y se sigue utilizando como obra de referencia, en cuanto es un libro muy superficial y lo que comentaba, ¿no? Que al no pasar por el ámbito académico tiene falta de base. Entonces, bueno, mi trabajo básicamente es eso, es un trabajo hecho a partir de los textos originales. De hecho, lo que hice primero de todo es un vaciado de todos los verbos sexuales que aparecen en los textos del Antiguo Egipto, tanto sagrados como profanos, y a partir de allí pues buscar los posibles discursos que pueden extraerse de ese tipo de documento. Entonces sí que es verdad que anteriormente al libro de Liz Mannick hay diversos artículos del mundo académico que hablan colateralmente o plenamente de la sexualidad, pero bueno, se quedan simplemente en artículos. Lo que falta es una obra global, como si dijéramos, que aún no existe, pero creo que lo más global que puede existir es mi tesis doctoral, pero una obra global que nos hable de la sexualidad en el Antiguo Egipto. Y a nivel general, ¿qué información podemos decir que aportan los estudios sobre sexualidad en el Antiguo Egipto para la egiptología? Bueno, claro, siempre planteo la cuestión de que la sexualidad para nuestra sociedad es tema tabuado totalmente, o de risa, de broma o de cachondeo, pero tenemos que tener en cuenta que la sexualidad es un aspecto diferencial más de cualquier cultura, como lo puede ser la lengua, la religión, la alimentación. Pues la sexualidad es otro de esos aspectos que diferencian una cultura de la otra. Entonces, la cuestión es ver cuáles son estos aspectos que se diferencian la sexualidad egipcia de la del resto, y a partir de aquí se pueden evidentemente sacar conclusiones interesantes. Por ejemplo, en el tema de la posición en el coito, ya no hablo de Egipto, sino en las sociedades en general, depende cuál es la posición canónica de una cultura, pues sacar unas conclusiones u otras. Por ejemplo, en la que se dice la posición del misionero, que es la canónica de nuestra cultura occidental, o europea, occidental de hecho, es la que el hombre copula encima de la mujer, los dos estirados. Por ejemplo, se le llama el misionero porque cuando los españoles llegaron a América, los indígenas decían que era la posición que copulaban los españoles, porque ellos no lo hacían de ese modo. De hecho, en la época, por ejemplo, del descubrimiento de América, la mujer no podía copular encima del hombre. ¿Por qué? Porque había una supremacía de la mujer sobre el hombre. Entonces aquí puedes sacar una lectura sexual. O estos mismos personajes, por ejemplo, no mantenían relaciones a tergo con una mujer. ¿Por qué? Porque decían que es la posición en la que copulan los animales, y el hombre, el humano, no podía copular como podía hacer un animal. En el caso de los textos literarios egipcios, es cierto que cuando vemos referencias al acto sexual, por ejemplo, estas suelen ser un tanto indirectas o metafóricas, es decir, no hay una referencia explícita a este hecho. Esto de algún modo nos indica cuál es la sensación que tiene la cultura egipcia respecto a la sexualidad, hacia su sexualidad, por ejemplo. Sí, esto de hecho es uno de los aspectos que creo que es más interesante de mi tesis doctoral, ¿no? Es, al tratar todo tipo de texto sagrado y texto profano, uno se da cuenta muy rápidamente que en los textos sagrados la sexualidad aparece explícita, con verbos explícitos, aparece el verbo copular, el verbo masturbar, aparece incluso el verbo hacer una felación, pero en cambio en los textos literarios, cuando aparecen actos sexuales, siempre, como decías tú, se hacen a través de metáforas o de palabras eufemísticas. De hecho, por ejemplo, una de las más conocidas es el verbo reg, que es conocer, que se utiliza exactamente con el mismo sentido en la Biblia. Pues es un poco eso, en los textos literarios no aparece explícitamente la sexualidad. Todos estos aspectos más fisiológicos son una prerrogativa de las divinidades. Evidentemente no quiere decir que los humanos no las hicieran, sino que tan solo se pueden contemplar cuando lo hace la divinidad. Por eso, por ejemplo, en el Antiguo Egipto no tenemos escenas, no tenemos escenas de iconografía
con, por ejemplo, personajes comiendo, personajes orinando, personajes defecando, ni personajes copulando dentro del arte oficial. Sí que aparece fuera del arte, el arte más no oficial, porque ya está fuera de este decoro, pero en el arte oficial no encontramos el sexo explícito, y es por esto, porque la sexualidad es una prerrogativa de los dioses y por tanto los humanos no pueden mostrarla explícitamente a nivel textual o iconográfico. ¿Podríamos decir entonces que es un tema tabú también en la esfera de lo privado, o aquí hablaríamos ya de otro aspecto distinto? Claro, esto es otro aspecto distinto. Lo que está tabuado es mostrar la sexualidad explícita. Después yo creo que dentro del día a día más cotidiano la sexualidad era vista muy abiertamente. De hecho, siempre digo el ejemplo que las casas egipcias son muy pequeñas, en el interior vivía toda la familia, no solo una familia nuclear, sino una familia más extensiva. Hay muy pocas habitaciones, por tanto, cuando los mayores practicaban el sexo, pues seguramente los niños deberían estar correteando alrededor. De hecho, sería el mismo comportamiento que podríamos encontrar en tribus, por ejemplo, africanas. Es interesante, que antes no lo he comentado, por ejemplo, dentro de los estudios no solo de sexualidad, sino también de género, hacer comparaciones etnográficas. ¿Por qué? Porque nos pueden completar mucha de la información de que los textos no nos van a hablar por ser cuestiones más individuales. Quizás hablando de sexualidad, el papiro más conocido, más popular podríamos decir incluso, es el papiro erótico de Turín, o Champollion 55001, ¿no? Ese es un papiro que pertenecía a la colección Drobetti, con lo cual esto nos lleva a principios del siglo XIX, y desde esa época, desde el momento en que su colección es comprada por el rey de Piamonte y ya pasa definitivamente al Museo Egipcio de Turín, el papiro queda como, podríamos decir, como oculto, ¿no? Como relegado a un espacio oscuro, por cuanto a que ofrece una serie de imágenes, claro, muy llamativas y muy explícitas. Entonces, en relación a ese papiro de Turín, que fue publicado por Omlin a principios de los 70, podemos ver aquí un claro ejemplo de cómo la egiptología ha tratado el tema de la sexualidad en el antiguo Egipto, es decir, cómo la egiptología ha aparcado ese tipo de estudios, considerados incluso a veces como obscenos, ¿no? Y fuera de lugar. Sí, la verdad es que sí, es un ejemplo muy bueno el tema del papiro de Turín. De hecho, es muy curioso, el papiro llega al Museo de Turín a principios del siglo XIX. El primero que lo estudia es precisamente Champollion, y dentro de sus notas, cuando lo estudia, hace una frase, ahora no sé literalmente cómo dice, pero dice algo así como: ¿cómo pueden hacer mis egipcios estas cosas? ¿No? Es el primer, creo que es, bueno, evidentemente el contexto social es lo que le tocaba a Champollion decir por contexto. Yo siempre me he preguntado qué pensó Drobetti cuando lo vio por primera vez, y porque de hecho representa que puede ser una persona de mente bastante abierta, porque comprar eso y llevarlo a Europa, pues realmente sería interesante poder encontrar qué reflexiones hizo él en ese momento. Lo que decía, aparte de Champollion, el papiro de Turín estuvo encerrado dentro de los almacenes hasta 1973, como decías tú, con la publicación de Omlin, donde se hace, de hecho, la primera publicación abiertamente de esa sexualidad en el antiguo Egipto. A partir del 73 el papiro no estaba expuesto en el museo. La primera vez que se expuso al revés. En el verso hay la parte más erótica, pero en el recto lo que tenemos son escenas de lo que se dicen que podrían ser fábulas de animales, y hace relativamente poco que al papiro se le ha dado la vuelta y actualmente lo podemos contemplar por su parte erótica. De hecho, se trata de un papiro único, y por ejemplo el Museo de Turín no hace excesiva publicidad de tener este ápax dentro de sus figuras, pero podemos encontrar muchísimas historias sobre la censura egiptológica que ha recibido la sexualidad. Por ejemplo, hay un muy curioso, en las distintas publicaciones del Petrie Museum aparece un pequeño grabado creo que es de Senuseret II, que está delante de la divinidad Amon-Min, que aparece siempre itifálica. En los primeros catálogos el falo desaparece totalmente, y hay uno muy interesante, a mí me gusta mucho, siempre en clase lo presento porque es curioso, porque justo ponen el cartel de la fechación del grabado delante del falo de Amon-Min, tapando precisamente la parte impura, entre comillas.
También otra cosa interesante es, por ejemplo, lo que hace Lefebvre en sus traducciones. En el cuento de Horus y Set, ellos dos mantienen una relación homosexual en un momento dado del cuento, y Lefebvre lo que hace es, cuando está haciendo la traducción, dice que ese pasaje es muy oscuro y pone una nota y traduce, miras, todo el texto lo está traduciendo en francés, ese fragmento donde hay el escarceo sexual entre Horus y Set lo traduce en latín, por ejemplo, para que solo las mentes más cultas y puras puedan tener acceso al pasaje sexual, ¿no? Y hay muchas historias, pequeñas historias de esto, ¿no? La censura egiptológica, que actualmente aún aparece. Por ejemplo, la mayoría de piezas de sexo explícito no están expuestas en los museos. En el Petrie Museum tienen 3 o 4, sí, unas 5 piezas muy interesantes ya de época grecorromana, por ejemplo, y están abajo, en una vitrina abajo, oscura, que tienes que agacharte para poder verlas y no las puedes ver bien. Petrie Museum, por su manera de estar montado, no es el mejor ejemplo, pero bueno, sí que se ve en eso, en una cierta tendencia a esconder las piezas. Hay muchas piezas que aún están en los almacenes guardadas, y seguramente muchas que se han perdido. También me pregunto a veces, Petrie, por ejemplo, si encontrará una escena sexual en un ostracón, ¿qué debería pensar? Si no hizo, bueno, pues la tiro porque esto no entra dentro de lo que estoy yo haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos decir que la egiptología como disciplina académica se quitó la venda, si es que realmente se la ha quitado en ese tipo de estudios? Bueno, evidentemente cada vez hay más estudios, siempre en modo de artículos, sobre todo, presentaciones en congresos sobre aspectos sexuales, pero yo creo que aún falta mucho trabajo por hacer. Hay mucho tabú, mucha censura dentro de la egiptología, no explícita como la que podía hacer Lefebvre, pero sí, por ejemplo, yo siempre cuento en Rodas, por ejemplo, en el Congreso Internacional, el último Congreso Internacional que se celebró, yo presenté una ponencia sobre una comunicación sobre el sexo oral y la ingestión de semen. Yo no soy un personaje conocido dentro de la egiptología mundial, pero en cambio la sala estaba a reventar, incluso había gente sentada en el suelo. En el momento en el que tú, por un título que aparece la sexualidad, llama la atención, quiere decir que, entre comillas, tenemos un problema y hay una censura, o que es algo realmente distinto que la gente va a buscar, pues, diciendo qué interesante puede ser, pero también hay una parte importante que puede pensar, bueno, ¿y este qué me va a contar? O esto es una broma, y bueno, se crean yo creo que falta mucho trabajo por hacer aún para los estudios de sexualidad. De hecho, la egiptología, siempre digo que nace de época victoriana. Según Foucault, la época victoriana es donde hay más censura sexual dentro de la cultura occidental, y aún la egiptología está muy imbuida de este primer sentido victoriano en cuanto a los aspectos sexuales, y seguramente en muchos otros. Muy bien. Dentro de los estudios de género hay una parte que realmente es atractiva, digamos que no está tan directamente vinculada quizás a la sexualidad, que es del último que hemos hablado en estos minutos, y son los ritos de iniciación. De hecho, cuando uno pues, estudia antropología o se imbuye de culturas muy diversas, ve cómo esos ritos de iniciación, bien en el nacimiento, bien en el paso a la adolescencia, etcétera, pues suponen una parte importante dentro de la historia de estas personas y de la historia de la propia comunidad que acoge a estas personas. En el caso del Antiguo Egipto, ¿qué ritos de paso podemos decir que están ciertamente documentados en las fuentes escritas? Bueno, evidentemente en Egipto, como toda sociedad tradicional, el individuo necesita de rituales de paso. De hecho, el individuo, para avanzar socialmente, lo que necesita es un ritual de paso. Por lo tanto, tenemos muchísimos rituales de paso. De hecho, seguramente el más conocido, y que quizás desde un principio no nos planteamos como ritual de paso, es el de la muerte. La muerte en Egipto es claramente un ritual de paso donde, a grandes rasgos, el individuo se le momifica, porque lo que se ha hecho es simbólicamente separar y después unir su cuerpo para que renazca en el más allá. Por ejemplo, tenemos la psicostasia, que es claramente un juicio, que el juicio siempre aparece en todos los rituales de paso, y evidentemente tenemos un cambio ontológico del individuo, pasa de ser un cuerpo a ser un aj. Este es el más conocido, pero evidentemente todos los cambios importantes dentro de la vida del individuo van precedidos de un ritual de paso. El nacimiento parece es un ritual de paso clarísimo.
Y después también, evidentemente, el ritual de paso de la adolescencia, ¿vale? Que en Egipto, por ejemplo, en este caso, para el hombre se haría a través de la circuncisión, aparte de otro tipo de rituales que evidentemente irían alrededor de ella misma, y en el caso de la mujer ya es más complejo. Hasta ahora se hablaba de la clitoridectomía, de la ablación del clítoris, pero yo en mi tesis precisamente lo que hice es aportar una nueva idea, ya que la ablación de clítoris no está documentada en Egipto, ni en textos, ni evidentemente en momias. Es bastante difícil, la verdad, ver si una momia está ablada o no, pero bueno, no parece que esto sea así. Entonces yo lo que propuse una nueva propuesta en el que el ritual de pubertad de las mujeres podría ser algún tipo de desvirgamiento artificial por parte de ciertos individuos a través de algunos de los falos votivos, que se les llama, y este falo después sería ofrecido, por ejemplo, a diosa Hathor. La mayoría de ellos están encontrados en Deir el-Bahari, y estos falos serían ofrecidos como votivos a la diosa Hathor para tal de facilitar la fertilidad de la mujer a partir precisamente del momento que pasa de ser niña a ser mujer, que es evidentemente cuando puede quedar ya, es potencialmente embarazable, como si dijéramos. Bueno, precisamente hablando de la mujer, este también es un tema muy atractivo, y especialmente en el antiguo Egipto, pero a veces puede conducir a ciertos errores, ¿no?, que de manera fácil pueden difundirse. Y me refiero, por ejemplo, al papel real que desempeña la mujer en el antiguo Egipto. Es cierto que hay documentos que en cierta medida parecen anunciar, ¿no?, que la mujer egipcia tiene capacidad de negociar con los bienes personales que ella tenga, tiene capacidad de hacer con su herencia lo que quiera. Por eso tenemos, por ejemplo, el testamento de Naunacht, de la época de Ramsés V. En fin, son una serie de documentos que aportan quizás reflejos puntuales de la situación de la mujer o de un tipo determinado de mujer, y que han dado a entender, al menos en ciertos círculos, que bueno, pues la mujer egipcia está a un nivel que en ocasiones se ha comparado a la de mujeres incluso de principios del siglo XX, al menos en ciertos países, y en todo caso mujeres que tienen una serie de derechos superiores a los que podría poseer una mujer de la antigua Grecia o de la antigua Roma. Entonces, en relación a todo este tema, ¿cuál es tu opinión? ¿Realmente qué importancia tiene, qué derechos tiene la mujer respecto al hombre en el antiguo Egipto? Bueno, la verdad que esto es un tema que realmente es lo que dices tú. O sea, yo tengo la sensación siempre de que la gente habla de igualdad de la mujer egipcia versus al hombre. Primero lo que tenemos que plantear es si hoy día aún hay igualdad entre mujer, o sea, hablamos de igualdad hoy en día entre mujer y hombre y no existe, no es real, entonces aún podemos hablar menos de igualdad entre la mujer y el hombre en el antiguo Egipto. Es verdad que la mujer tiene, por ejemplo, incluso potestad para divorciarse. O sea, hay documentos en Deir el-Medina donde mujeres se divorcian, que después se casan con otros hombres, así que hay una serie de ventajas, podemos hablar, entre muchas comillas, respecto, por ejemplo, lo que decías tú, mujeres que vivían en Grecia o en Roma, donde la mujer casi estaba anulada como ella misma. Pero, por ejemplo, nos tenemos que plantear, por ejemplo, por qué no existen casi, aunque las hay, son tumbas de mujeres. En las tumbas, ya es del Reino Antiguo, el propietario es el hombre y la mujer va como vinculada al hombre. Por ejemplo, en Deir el-Medina, por ejemplo, está demostradísimo que las mujeres que vivían en la ciudad no vivían en Deir el-Medina por ellas mismas, sino vivían porque eran la esposa de un hombre. Y yo creo que el ejemplo más claro es el ejemplo de las viudas. Las viudas en los textos, tanto en los reales como los más cotidianos, siempre se dice que se tiene que defender a la viuda. ¿Por qué se tiene que defender a la viuda? Porque ha perdido su referente masculino. Entonces ella queda desvalida dentro de la sociedad y el canon en las tumbas o los reyes lo que tienen que hacer es decir, yo he protegido a la viuda y al huérfano, porque al huérfano también es importante como niño, porque también ha perdido su referente masculino, porque si no socialmente quedan como desamparados. Entonces yo creo que esto refleja muy bien que realmente la mujer de hecho no tenía una autonomía, no era autosuficiente, que es lo que hablaríamos cuando hablamos de igualdad. Y otro tema, aunque es un poco distinto, es el tema, por ejemplo, de la realeza. Tenemos 4 o 5 reinas dentro de la realeza egipcia. Es verdad que esto es por una cuestión de arquetipo, porque el arquetipo del rey egipcio es un hombre,
pero igualmente tenemos 4 o 5 reinas delante de 3.000, 4.000 años de historia. Si vas mirando detalladamente la posición y las posibilidades de la mujer, se ve perfectamente que no había ningún tipo de igualdad. Eso sí, sí que tenían ventajas si lo comparamos evidentemente con mujeres griegas o romanas. Sí, bueno, sin duda es un tema muy interesante y del que podrías estar hablando horas y horas, seguro. Bueno, hemos hablado de la mujer, hemos hablado de sexualidad, de ritos de paso, ritos iniciáticos, pero quizás para terminar con esta entrevista sería conveniente también hablar un poco de la vejez en el Antiguo Egipto. ¿Qué concepto tienen los egipcios sobre la vejez, sobre sus ancianos? Bueno, la verdad es que esto, como comentaba al principio de todo, ¿no? La vejez es uno de los grandes vacíos que creo que hay a la hora de estudiar la vida de un individuo. Hay muy pocos artículos, pero sí, a primera vista hay cosas ya interesantes. Por ejemplo, hay una diferencia muy clara del trato del hombre mayor de la clase social alta al hombre mayor, al hombre o la mujer mayor de las clases sociales más bajas. Al hombre mayor en las clases sociales altas se le venera por su sabiduría. Bueno, de hecho, un poco lo que encontramos en casi todas las culturas. De hecho, esto no sería anómalo comparado con otras culturas, sino sería un poco la figura del sabio. Pero en cambio, dentro de las clases sociales más bajas, y se ve perfectamente reflejado en pintura, sobre todo del Reino Antiguo, hay una pintura muy contundente, aparece un señor mayor carreando una vaquilla, ayudándolo a atravesar el río, y detrás aparece un chico joven con una vaca más grande, y el chico joven le está insultando al hombre mayor de delante, le dice literalmente Ges, que es mierda, tira para adelante. Entonces yo creo que es una imagen contundente, pero que es un poco lo que refleja perfectamente cómo se concebía al viejo de la clase social baja, que es una persona que ya no servía para sus funciones y que por tanto era una persona pues no detestable, pero sí bueno, un poco nos choca porque nosotros, precisamente las personas mayores en principio las tenemos como para ser respetables, y en el Antiguo Egipto lo que parece como mínimo a través de las pinturas de la iconografía del Reino Antiguo, por ejemplo, es completamente al contrario, ¿no? Es despreciable. Esa persona pues ya no tiene su función social, seguramente porque ya no puede trabajar, porque está incapacitada. Sí que es verdad que es interesante que cuando hablamos de personas mayores en Egipto podemos estar hablando de personas de 35 años, por ejemplo, que esto también son baremos que tenemos que bajar un poco. Entonces también, por ejemplo, vamos al ritual iniciático, contamos que podría ser a partir de los 12, 14, 16 años. Y un hombre mayor ya es eso, pues una persona de 30, 35 años, pues ya es una persona considerada mayor porque el índice de mortalidad evidentemente era altísimo. Bueno, pues Marc, muchas gracias por estos minutos que nos has dedicado para los estudiantes de Coursera. Ha sido un placer, seguro que todos hemos aprendido algo de estos estudios sobre los que eres un apasionado y una referencia a nivel mundial, aunque hayas dicho en algún momento que no, eso sería en otro tiempo, ahora ya no es así. Y bueno, yo creo que a través también de tus clases en el máster de la Universidad Autónoma de Barcelona, el máster de Egiptología, o del diploma online, o de todo lo que estamos organizando desde esta universidad, puedas encontrar realmente también una manera de divulgar estos estudios que sin duda son apasionantes y novedosos a la vez. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros.